Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Morales y a nombre de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias, les doy una cordial bienvenida a nuestro seminario de inmunología del día de hoy. En esta tarde me complace darle la invitación al doctor Iván Girón, quien es miembro de las dos organizaciones científicas más prestigiadas de México, como la Academia Mexicana de Ciencias y Academia Nacional de Medicina de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 de 2008 a la fecha, así como profesor con perfil PRODE, igualmente desde 2008 a la fecha. Es químico farmacobiólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, maestro y doctor en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara respectivamente. Fue graduado con mención honorífica en las tres universidades. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit desde 2003, responsable y fundador del Laboratorio de Inmunotoxicología y del Laboratorio Nacional CONACYT Lania, Unidad Nayarit. Es autor de más de 50 artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas, los cuales han recibido más de 700 citas. Es director de más de 25 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 3 de tesis de doctorado. Fundador y editor en jefe de la revista Biociencias, la cual está en el índice de revistas CONACYT. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Lleida, España, y Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Dentro de los dos principales reconocimientos que ha recibido destacan Medalla al Mérito Nayarit, que es el máximo reconocimiento que otorga el Congreso del Estado de Nayarit, y Medalla Nayarit a la Investigación Científica en los años 2006, 2009, 2016 y 2017. También ha recibido el Premio de Inmunología Sergio Estrada Parra, que otorga la Sociedad Mexicana de Inmunología. Medalla al Mérito Académico que otorgó la Universidad Autónoma de Nayarit en el 50 aniversario de su fundación. En materia de gestión científica, ha sido responsable técnico de 8 proyectos financiados por CONACYT y de investigación y o infraestructura científica, lo cual ha representado una inversión importante para la Universidad Autónoma de Nayarit en materia de infraestructura científica, generación de conocimiento científico y formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado. Doctor Girón, para nosotros es un placer tenerlo en esta tarde y que se haya dado un tiempo para compartirnos sus conocimientos. Bienvenido. Gracias, gracias Alexandra, gracias por la invitación. Antes que nada, y además de agradecer, yo los felicito por esta iniciativa de divulgación de la inmunología, la cual, bueno, me imagino que todos ustedes son, al igual que yo, un apasionado de esta disciplina y de esta ciencia que realmente ha revolucionado el mundo en general y por supuesto que la medicina. De hecho, pues para muchas personas la inmunología es considerada parte de la medicina. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar de hablar de, a pesar de que yo no soy biólogo, a mí me apasiona la evolución y considero que el sistema inmunológico pues es esencial para la evolución de los seres vivos. Y entonces el día de hoy vamos a hablar un poco, un tema quizá un tanto raro, a pesar de que es esencial no solo en la biomedicina, sino en la biología en general. Entonces, Claro, espero que sea de mucho interés. muchas Algo pasó. Alexandra, ¿sigues ahí? Hola, hola. Sí, doctor. Algo pasó. Ok, ¿puedo iniciar? Sí, claro que sí, es su tiempo. Entonces, si la pones en modo presentación, por favor. Eh, y bueno, el título de la charla es Evolución de la respuesta inmune, una piedra angular en la selección natural. Y como ya les comenté, para mí, pues el sistema inmunológico es esencial para esto. La que sigue, Alejandra, por favor. Entonces, bueno, para iniciar, todos más o menos, independientemente de lo que creamos o de lo que, de nuestros dogmas o de nuestras, de la cultura, todos más o menos hemos coincidido la ciencia que la vida se originó hace aproximadamente
3.500 millones de años. Y obviamente las primeras formas de vida fueron organismos unicelulares, los cuales fueron haciéndose cada vez más complejos hasta formar células, pues primero pasaron de formas de vida procariotas a formas de vida eucariotas, formaron organismos desde los organismos unicelulares hasta los pluricelulares. Y durante toda estas etapas que representan miles de millones de años, pues en realidad los seres vivos hemos aprendido a convivir y hemos aprendido a tener relaciones simbióticas. Y para estas relaciones simbióticas, pues son esenciales, ha sido esencial el sistema inmunológico. La que sigue, por favor. En ese sentido, ciertamente, aunque los organismos unicelulares y particularmente los procariotas no tienen un sistema inmunológico como tal, pues sí podemos decir que desde las bacterias hay mecanismos de defensa muy ancestrales que, repito, no son propiamente un sistema inmune porque estamos hablando de organismos de unicelulares, pero tienen mecanismos de defensa muy importantes, como las microcinas, las bacterias generan péptidos antimicrobianos, incluso los mismos antibióticos son moléculas que de alguna manera sirven para asegurar la individualidad de los seres vivos, asegurar esta individualidad y evitar que otros seres vivos los infecten o que otros seres vivos invadan sus propios nichos ecológicos. Quizá uno de los mecanismos más ancestrales celularmente hablando, pues es la fagocitosis. Y más o menos hay consenso en que la capacidad de ingerir alimento por parte de las amibas, pues es básicamente muy similar al proceso fagocítico que se ha conservado a través de miles de millones de años y que está presente en los seres, en los mamíferos, incluso en los humanos, donde la fagocitosis es un mecanismo de defensa celular muy importante, pero también filogenéticamente muy conservado desde las primeras amibas. Entonces, estos mecanismos de defensa que no son propiamente sistema inmune, sí son mecanismos de defensa que son esenciales para el inicio de la vida en el planeta. La que sigue, por favor. En el caso de las bacterias, hay un mecanismo muy importante que se llama ABI, que no es otra cosa más que un mecanismo de aborto de las mismas bacterias. Se ha descrito, por ejemplo, que cuando una bacteria es infectada por virus, dentro de una colonia, la bacteria infectada prefiere suicidarse, esa unidad bacteriana prefiere echar a andar mecanismos moleculares que la llevan a la muerte y con esto evita que el virus que llegó a esa colonia bacteriana infecte a los demás individuos formadores de esa colonia. Entonces, este mecanismo abortivo que se llama ABI, pues es muy similar a lo que podríamos llamar un proceso apoptótico, muy ancestral y muy rudimentario, pero es muy similar al que sucede en las células eucariotas, lo cual todos nosotros sabemos que el proceso de apoptosis o de muerte celular programado, pues es esencial no solo para la homeostasis del organismo, sino también para el sistema inmunológico. La que sigue, por favor. Entonces, durante toda la historia de la vida en el planeta, todos los seres vivos tenemos relaciones simbióticas. Particularmente, los inmunólogos nos hemos centrado en estudiar las relaciones simbióticas en relaciones parasitarias. Sin embargo, actualmente en pleno siglo XXI estamos convencidos, por ejemplo, que las relaciones mutualistas, por ejemplo, tan sencillo como poner el ejemplo de la microbiota intestinal, regula importantemente la respuesta inmune del organismo. Y ahora estamos hablando de inmunometabolismo y de algunas otras
fenómenos inmunológicos que no tiene propiamente que ver con la relación huésped-parásito, sino más bien con todas estas relaciones simbióticas que son indispensables no solo para combatir parásitos. Es decir, actualmente se sabe que nuestro sistema inmunológico tiene funciones muy importantes en la homeostasis y no solo para eliminar parásitos, dígase entiéndase como parásitos, bacterias, virus y algunos otros bacterias, virus y propiamente parásitos y hongos, sino que más bien tienen mecanismos de regulación muy importantes que no caen justamente en una relación huésped-parásito, sino más bien en relaciones mutualistas o de comensalismo. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de sistema inmune, también la mayoría de las personas piensa en anticuerpos, piensa en linfocitos T, pero vean, este es un árbol filogenético y vean pues cómo la rama de los animales pues es una pequeña parte de todo lo que representa la vida en el planeta. Están los otros reinos, las plantas, los hongos, los protistas, y los mecanismos de defensa están presentes en todas las formas de vida. Entonces la inmunidad innata es solamente esa pequeña mancha roja que se ve en la rama naranja. Ahí solamente hay inmunidad adaptativa, pero todos los mecanismos de inmunidad están incluso presentes desde organismos procariotas, ¿no? La que sigue. Eh, Algo que quizás todos los que no somos biólogos que están escuchando esta presentación, pues muchos de los que no somos biólogos pocas veces nos preguntamos, por ejemplo, si las mariposas, los gusanos, las estrellas de mar, por ejemplo, tienen mecanismos de defensa. Y pues obviamente tienen mecanismos de defensa y tienen un sistema inmunológico muy eficiente, digámoslo así. Y los humanos que somos los que estudiamos esto, pues pocas veces volteamos a ver al sistema inmunológico de los invertebrados, pero tengamos en cuenta que existen más de 1 millón de especies animales, solamente los animales. No voy a describir plantas porque tampoco es mi especialidad, pero los mecanismos de defensa de las plantas son algo muy, muy interesante que están muy poco estudiados. De ese 1 millón de especies animales, el 95% de los animales que existen en el planeta son invertebrados, y estudiar el sistema inmune de este tipo de organismos es muy importante, tan importante que como ustedes deberían de saber o haber estudiado en sus cursos de inmunología, pues en los invertebrados, por ejemplo, se describió el proceso de fagocitosis en Mechnikov, por Mechnikov, perdón. Se describieron los péptidos antimicrobianos por Hans Böhmann, e incluso los famosísimos receptores tipo TOL también fueron descritos por primera vez en insectos, particularmente fueron descritos en la mosca de la fruta. Entonces, como ustedes verán, el estudio del sistema inmunológico de los invertebrados es sumamente importante, tanto para la inmunología comparada como para la inmunología básica e incluso para la inmunología clínica. La que sigue. Sin embargo, son poco estudiados. Ahí tenemos una fotografía de Mechnikov, que fue quizá el primer biólogo que se asomó al fascinante mundo de la inmunología. Mechnikov trabajó muy de cerca con Luis Pasteur, y Mechnikov fue uno de las personas que propuso que la fagocitosis era un mecanismo muy importante. Mechnikov quizá tuvo muy poca suerte porque a la par que Mechnikov estaba describiendo la inmunidad celular, por otro lado, otro grupo de investigadores de estos gigantes de la inmunología describieron los anticuerpos. Entonces todo el mundo volteó a ver los anticuerpos porque los fascinó la especificidad de estas moléculas. Y entonces la inmunidad celular quedó un tanto en el olvido. Durante muchos años los inmunólogos no eran otra cosa más que inmunoquímicos, se dedicaban a estudiar los anticuerpos,
pero quizás si le hubiesen hecho caso a Mechnikov, la inmunología fuera vista más que como una ciencia con una óptica mucho más biológica. La que sigue, por favor. Volviendo al tema de los invertebrados, como les digo, el 95% de las formas de vida animal son invertebrados y en todos los grupos de invertebrados, desde los nidarios, los equinodermos, los urocordados, los platelminton, etcétera, etcétera, anélidos, moluscos, pues todos tienen mecanismos de defensa muy importantes, tienen células de respuesta inmune muy importantes. Si bien es cierto, ellos no tienen sangre como tal, pero tienen hemolinfa. Y en la hemolinfa hay un tipo de células muy importantes que son los hemocitos. Y los hemocitos son células que han sido conservadas y son maravillosas porque estas células, además de participar en procesos fagocíticos, por ejemplo, son excelentes células fagocíticas. Estas células también tienen la capacidad de transportar oxígeno. Entonces, son una mezcla entre lo que sería en un humano los eritrocitos y los leucocitos. Y algunos de los mecanismos de defensa han sido descritos en invertebrados y son mecanismos quizás muy rudimentarios, en teoría son inespecíficos, pero son mecanismos de inmunidad innata sumamente eficaces. Son tan eficaces que hay moluscos, por ejemplo, que pueden vivir cientos de años. En ese sentido, bueno, los mecanismos de inmunidad innata son eficientes y son muy importantes. La que sigue, por favor. Ahora, alguien que no sea biólogo diría, bueno, ¿y por qué yo tengo que estudiar la inmunología de invertebrados? ¿A quién demonios le interesa estudiar los invertebrados? Pues hay muchas razones por la cual tenemos que estudiar la inmunología de invertebrados. Una, porque son excelentes modelos biomédicos. Como ya les comenté, por ejemplo, los receptores tipo TOL fueron descritos en la mosca de la fruta. Hay el gusano C. elegans, que es un excelente modelo biomédico que ha servido, por ejemplo, para estudios de inmunogenética y de genética. Ahora que está el tema de las abejas, por ejemplo, por supuesto que los invertebrados tienen importancia ecológica sumamente relevante. O sea, una de las maneras de conservar las poblaciones de abejas es conocer de qué se infectan las abejas, por qué pueden bajar el número de población en una colonia de abejas, principalmente debido a enfermedades infecciosas, ¿no? Muchos invertebrados tienen importancia económica. Por ejemplo, yo estoy actualmente en la Universidad de Nayarit y por supuesto que a los acuicultores, a los productores de camarón, a los productores de ostiones, a los productores de mejillones, les interesa estudiar el sistema inmunológico de los camarones, porque así evitarían muchas muertes de estos organismos que tienen mucho valor en el tema de la alimentación. También algunos de los invertebrados pueden servir para el monitoreo de los ambientes. Y por si fuera poco, muchos de los invertebrados, como por ejemplo los moscos, son vectores de enfermedades humanas. Actualmente en México uno de los principales problemas de salud pública es el dengue, y el dengue es transmitido por un mosco. Entonces, hay grupos de investigación, por ejemplo, en Cuernavaca, que están estudiando el sistema inmunológico del mosco para evitar o para entender cómo el mosco controla el virus del dengue, por ejemplo. Entonces, estas son solamente 5 razones por las cuales es importante el estudio del sistema inmunológico de invertebrados. La que sigue, por favor. Como les comentaba, los invertebrados tienen mecanismos, si ustedes quieren, muy rudimentarios, pero muy conservados y que tienen respuestas proteolíticas muy bien integradas que permiten la defensa de estos tipos de organismos y que han permitido que sean formas de vida muy, muy exitosas. Les digo que el 95% de las formas de vida en el planeta son invertebrados. La que sigue, por favor. Tienen mecanismos de coagulación, tienen cascadas proteolíticas, por ejemplo, en esta diapositiva
podemos ver cómo están presentes las especies reactivas de oxígeno, la producción de melanina, que viene a partir de las enzimas como la feniloxidasa o la protofeniloxidasa. Entonces son mecanismos moleculares muy importantes que finalmente llevan a la melanización, que la melanización en los invertebrados es una manera de controlar los antígenos que ingresan a este tipo de animales. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Ahí, esa, por favor, la anterior. Esto es una diapositiva que a mí me gusta mucho porque cuando uno habla de inmunología, es obligado que uno piense en la memoria inmunológica. Y la memoria inmunológica siempre se atribuye al tema de los anticuerpos y siempre se atribuye al tema de los linfocitos B y de los linfocitos T. Sin embargo, y se piensa que que la memoria inmunológica es exclusiva de los mecanismos de inmunidad adaptativa. Sin embargo, se han hecho algunos experimentos en invertebrados, por ejemplo, donde se ha descrito un fenómeno muy similar a la memoria inmunológica. Recordemos que los invertebrados no tienen inmunidad adaptativa, sin embargo, tienen un mecanismo muy similar a la memoria que se llama priming. Y ese priming o implante, esa marca, es como un tipo de memoria donde en la primera gráfica vemos cómo cuando un insecto tiene un reto inmunológico, responden esa línea, esa curva, esa campana de Gauss de la izquierda de la pantalla, vendría siendo como la cantidad de actividad celular y humoral en un primer reto antigénico. Sin embargo, cuando esos insectos se retan por segunda vez con el mismo antígeno, se ve que la respuesta es mucho más robusta en una segunda reto antigénico. Eso habla de que las células innatas tienen un tipo de entrenamiento que, si bien es cierto, no es como el de los linfocitos T ni como el de los linfocitos B, pues es un tipo de entrenamiento que permite tener respuestas más rápidas y tener una mejor capacidad de respuesta ante un mismo estímulo antigénico. También lo más importante es que este tipo de priming o de like memory es específica, es decir, este tipo de priming solo se presenta así y solo si se reta a los insectos con la misma especie de bacteria. Por ejemplo, ahí vemos un reto con ese Pneumoni y vemos cómo ese tipo de priming se presenta. Entonces eso podría hablar de que en los invertebrados hay una especie de memoria, a pesar de que los invertebrados no tengan anticuerpos y no tengan linfocitos B. La que sigue, por favor. Y bueno, algo pasó en la evolución, bueno, más o menos sí se sabe qué pasó, apareció el sistema nervioso central y eso fue algo muy, muy importante en la evolución, pero también hubo una duplicación del genoma de los animales y entonces como resultado de eso también aparecieron los vertebrados y eso marcó un salto, un eslabón evolutivo muy importante. La que sigue, por favor. En el tema de los vertebrados, bueno, pues se sabe que los vertebrados aparecieron en el planeta hace 540 millones de años y los primeros vertebrados fueron los peces. Y cuando hablamos de peces, pues los que no somos biólogos pensamos que todos los peces son iguales, pero no. Hay al menos 3 tipos de peces. Los más antiguos filogenéticamente hablando son los acnatos. Luego le siguen los condrictios, donde están los tiburones y las rayas, y finalmente están los peces óseos o los osteoictios, también llamados peces teleosteos, que son los peces más modernos. Fíjense aquí cómo es importante los acnatos, que son peces que no tienen huesos como tal, son peces muy rudimentarios, tienen unas moléculas muy similares a los anticuerpos, se llaman LRRs, que no son otra cosa más que residuos ricos en leucina. Y estos
esos residuos ricos en leucina tienen la misma función de los anticuerpos, es decir, cuando un acnato es retado con antígenos, se incrementan la cantidad de estos tipos de proteínas, LRR, y tienen la capacidad de tratar de neutralizar, aunque a diferencia de los anticuerpos, no tienen la especificidad que tienen los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos aparecieron por primera vez en los peces condrictios, particularmente en las rayas y en los tiburones. Los anticuerpos, sin lugar a dudas, fue algo que marcó significativamente la evolución de la respuesta inmune. Después de los peces tenemos entonces a los anfibios y a los reptiles. También están las aves y finalmente los más modernos que aparecieron hace 166 millones de años son los mamíferos. Y ahorita vamos a hablar un poco más de ello. La que sigue, por favor. Entonces, volviendo al tema del Big Bang inmunológico, porque incluso así se le ha llamado la gran explosión inmunológica, fue el tema de la aparición de los anticuerpos. Y es que en los vertebrados aparecieron por primera vez la capacidad en esa duplicación el genoma, aparecieron unas enzimas muy importantes que son las enzimas recombinasas. RAC1 y RAC2, si se recuerdan ustedes, pues esas enzimas son indispensables para la recombinación de genes y bueno, gracias a eso aparecieron estas enzimas que son las que recombinan los fragmentos B de J que están codificados en el genoma, que son las que codifican para los anticuerpos. Entonces, en los peces aparecieron por primera vez los anticuerpos, apareció la IgM, fue la primer isotipo de anticuerpo que apareció y ha sido muy importante porque se ha conservado por más de 450 millones de años. En todos los animales hay IgM. Entonces, en los peces se dio por primera vez esta gran explosión o este Big Bang inmunológico. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante estudiar el sistema inmune de los peces? Bueno, pues obviamente los peces tienen una importancia ecológica abismal, son muy, muy importantes desde el punto de vista ecológico. Si lo queremos ver desde el punto de vista antropocéntrico, por supuesto que los peces tienen una importancia económica de todo tipo. En todas las culturas humanas se consumen peces, incluso se prevé que la acuicultura sea la principal fuente de alimentación en los años venideros. Los peces también son importantes modelos biomédicos. Mucho de lo que conocemos de la inmunología y del tema, sobre todo de la inmunología del cáncer, se ha obtenido en el pez cebra, en zebrafish. Y bueno, también los peces, al estar en todos los cuerpos de agua, pueden ser utilizados como monitores o como sensores ambientales, es decir, a través del sistema inmune de los peces podemos darnos cuenta de cómo está el estatus en el tema de contaminación del ambiente. La que sigue, por favor. El otro grupo de animales muy importantes, también un poco muy olvidado, diría yo, son los anfibios. Poca gente, si en el mundo existen grupos muy pocos grupos que estudian inmunología de peces. Bueno, hay 2 o 3 grupos importantes en el mundo que estudian inmunología de anfibios. Y los anfibios aparecieron en el planeta hace 350 millones de años aproximadamente. Pero vean cómo los anfibios ya tienen órganos linfoides muy claros, ya tienen timo, tienen vaso, tienen tejido linfoide asociado a mucosas, tienen hígado, tienen médula ósea, por supuesto. Y bueno, cuando hablamos de anfibios, hablamos de urodelos y hablamos de anuros. Y estos 2 tipos de anfibios ya tienen anticuerpos, por supuesto que tienen IgM, tienen un anticuerpo que solo está en ellos, que se llama IgX, y tienen IgY. Y estos anfibios son, a mí son organismos muy interesantes porque justamente son el eslabón entre la vida acuática y la vida terrestre. La que sigue, por favor. ¿Por qué estudiar el sistema inmunológico de anfibios? Bueno, por supuesto que los anfibios tienen importancia ecológica,
tienen importancia económica, aunque en la cultura de México quizás poca, quizás muy pocos de los que están escuchando esta plática han probado las ancas de rana, pero hay culturas donde los anfibios sí tienen importancia económica. En el tema de la inmunología, quizás lo más importante es que en el tema de Genopus levis, Genopus levis es un tipo de anfibio que ha sido un importante modelo biomédico, sobre todo en el cáncer. Y es que los anfibios son muy importantes porque son de los pocos organismos que hacen metamorfosis de una manera clara. Entonces, por ejemplo, para estudiar el tema de tolerancia inmunológica, porque conforme el anfibio va madurando, van apareciendo nuevas células, nuevas estructuras, y esto podría ayudar a entender de manera mucho más profunda el tema de tolerancia central y de tolerancia inmunológica. La que sigue, por favor. Los reptiles, estos aparecieron en el planeta pues aproximadamente 150 millones de años, y los reptiles ya son de vida terrestre, aunque comparten también parte de su ecosistema con la vida acuática, pero los reptiles ya tienen IgM, por supuesto, y aparece por primera vez la IgA, o esta importante inmunoglobulina que a los humanos nos sirve mucho, sobre todo para el tema de neutralización viral. Entonces, por supuesto que ya tienen órganos linfoides muy claros, vaso, timo, médula ósea, y ya son organismos que están totalmente adaptados a la vida terrestre. Y eso sucedió hace aproximadamente 150 millones de años. La que sigue, por favor. ¿Por qué estudiar el sistema inmunológico de los reptiles? Bueno, pues los reptiles tienen una importancia ecológica muy clara, tienen importancia económica, quizás sean de los grupos de animales que tienen menor importancia económica, pero al ser animales de sangre fría, actualmente hay algunos grupos de investigación que se han metido a un tema por demás interesante que se llama ecoinmunología, y estos grupos de investigación han utilizado a los reptiles aprovechando sus mecanismos de termorregulación para estudiar el cambio climático. Entonces, actualmente hay algunos inmunólogos que están tratando de correlacionar la respuesta inmune de los reptiles con el cambio climático que se da en los diferentes ecosistemas. Entonces, yo creo que el tema de reptiles, de sistema inmunológico de los reptiles, puede ser muy importante en los próximos años. La que sigue, por favor. Y bueno, el otro grupo importante son las aves. Las aves, por supuesto, tienen una gran importancia económica. Si se fijan en las aves, ya se estableció perfectamente la IgA, hay otro anticuerpo que se llama IgY o IgY, y por supuesto bien establecidos el tema de la IgM. Algo bien importante es que en todos los, y ahorita vamos a ver eso, en todos los vertebrados están ya las moléculas de histocompatibilidad, moléculas por demás interesantes que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. La que sigue, por favor. ¿Por qué estudiar el sistema inmunológico de aves? Bueno, pues también, ¿no? Hay demasiado interés desde el punto de vista ecológico. Las aves, por supuesto, sobre todo las aves de corral, tienen importancia económica muy importante. Hay regiones de nuestro país que se mantienen del tema de la avicultura, y importancia biomédica, pues nada más habría que recordar que los linfocitos B, estas células tan famosas en inmunología, fueron descritas por primera vez en la bursa de Fabricio, que es un órgano linfoide exclusivo de las aves, y por eso se llaman linfocitos B, porque Max Cooper las describió en las aves. Ahorita que mencioné a Max Cooper, quizá algunos de ustedes no estén enterados, pero en el mundo está la Sociedad Internacional de Inmunología Comparada, la cual hace congresos, creo que cada 3 años, si mal no recuerdo, cada 3 años se lleva a cabo el Congreso Internacional de Inmunología Comparada. Y es un congreso pequeño de aproximadamente 200, 300 personas que se reúnen en diferentes partes del mundo para
discutir este tipo de temas sobre la inmunología en anfibios, reptiles. Hay mucha inmunología de peces y eso principalmente porque hay mucho interés en el tema de vacunas de peces y en el tema de los peces en sí, porque pues simplemente hay culturas como la japonesa y las culturas nórdicas que su base alimenticia básicamente es el pez. Entonces, es una sociedad bastante interesante y a todos aquellos que les interese la inmunología desde el punto de vista no humano, yo les recomiendo que se acerquen a la Sociedad Internacional de Inmunología Comparada. La que sigue, por favor. Y bueno, quizás lo que nosotros más conocemos es la inmunología de mamíferos, ¿no? Pero cuando hablamos de mamíferos, nosotros nos imaginamos, por supuesto, al humano, nos imaginamos a un ratón, aquellos que les gusta la veterinaria o que son veterinarios, que estudian la inmunología veterinaria, pues se imaginarán, cuando hablamos de inmunología de mamíferos, se imaginarán una vaca, un chivo, etcétera. Pero vean, cuando hablamos de inmunología de mamíferos, estamos hablando de una gran diversidad. La que sigue, por favor. Y es que, bueno, la inmunología de mamíferos, por supuesto, yo tenía uno de mis maestros de inmunología, quizá algunos de ustedes lo conozcan, el doctor Luis Jiménez, decía que el 95% del contenido de un texto de inmunología, de un libro de inmunología, es inmunología de ratón. Es decir, los inmunólogos por muchos años hemos estudiado la inmunología de ratón, no la inmunología humana. Lo que se sabe es inmunología de ratón. La que sigue. Cuando hablamos de mamíferos, normalmente uno piensa en el humano, piensa en vacas, piensa en ratones y piensa en este tipo de animales de importancia, con importancia económica y con importancia médica, por supuesto. Pero el mundo de los mamíferos es muy diverso. Incluso hay, cuando hablamos de mamíferos, pensamos solo nosotros en mamíferos euterianos o mamíferos verdaderos, es decir, mamíferos placentarios. Sin embargo, hay otros tipos de mamíferos como los marsupiales y mucho más antiguos los monotremados, o sea, mamíferos que nacen a partir de huevo. Y eso, el ejemplo más claro, pues es el ornitorrinco, es decir, el ornitorrinco es un mamífero muy pocos ejemplares de ornitorrincos quedan en el planeta y seguramente se van a ir sin haber estudiado ese tipo de mamíferos desde el punto de vista inmunológico. Los marsupiales, por supuesto, pensamos en los canguros y bueno, lo que sabemos entonces es de mamíferos euterianos y eso de sabemos de mamíferos, ya como ya comenté, lo que sabemos es de ratones. Lo más importante en el tema de inmunología de mamíferos es que, bueno, ahí ya están los 5 isotipos de anticuerpo, IgM, IgD, IgG, IgA e IgE están presentes ya en mamíferos euterianos, particularmente en el humano. Pero eso sucedió hace apenas 148 millones de años. ¿La que sigue? Y bueno, ¿por qué estudiar el sistema inmunológico no solo del humano? ¿Sí? Bueno, porque pues, por supuesto que los mamíferos tienen importancia ecológica. Ahí vemos también los delfines son mamíferos, las ballenas, ¿no? Los canguros, cuando pensamos en Australia, indudablemente la primera imagen que se nos viene a la mente es los canguros. También la inmunología de mamíferos es importante desde el punto de vista veterinario y económico y por supuesto desde el punto de vista médico. La inmunología de mamíferos es esencial estudiarla. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Aquí voy a cerrar la charla con con un tema que a mí me parece por demás apasionante, que es el tema de la evolución de la respuesta inmune. Y en esa imagen vemos una fotografía de un trasplante. Cuando los trasplantes se estaban llevando a cabo por primera vez, pues la verdad es que algunos trasplantes se rechazaban y otros se aceptaban y no se sabía por qué sucedía esto. La que sigue, por favor. Incluso muchos trasplantes
bueno, no se sabía por qué, incluso muchos trasplantes resultaba contraproducente realizar trasplantes porque incluso los individuos trasplantados morían más rápido que un individuo no trasplantado. Entonces no se sabía por qué unos trasplantes se rechazaban y otros trasplantes se aceptaban. La que sigue. Fue hasta la época, hasta el año de 1940, en la década de los 40, donde un grupo de investigadores ingleses comandados por George Snell descubrieron el complejo principal de histocompatibilidad, o el MHC, y lo descubrieron en ratones. La que sigue, por favor. Y bueno, descubrieron que estas moléculas o esta región del genoma que está localizado en el cromosoma 6, pues era la responsable del rechazo o la aceptación de los trasplantes. Pero algo bien importante es que el hacer el trasplante no es algo natural, es un invento de la medicina moderna. Entonces, George Snell y sus colaboradores se preguntaban cuál era la verdadera función de las moléculas de histocompatibilidad. Y entonces comenzaron a postular que las moléculas de histocompatibilidad tenían algo que ver con la respuesta inmune. ¿Y cómo lo comprobaron? Bueno, tenían dos ratones, uno con moléculas de histocompatibilidad de un tipo y otro con otro tipo de moléculas de histocompatibilidad. A los ratones los retaban con el mismo antígeno y veían cómo un grupo de ratones que tenía cierto perfil de moléculas de histocompatibilidad respondía muy bien al antígeno produciendo anticuerpos y otros ratones eran susceptibles y no producían anticuerpos. Entonces, ellos comenzaron a postular que las moléculas de histocompatibilidad tenían que ver con la respuesta inmunológica. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, otra, la que sigue, por favor. Ahí queda claro que las moléculas de histocompatibilidad tienen que ver con la respuesta inmunológica. Y bueno, después en el humano se les llamó moléculas HLA o antígeno leucocitario humano y ahora todos sabemos que están localizados en el brazo corto del cromosoma 6 y que tienen como característica que son moléculas sumamente polimórficas. La que sigue, por favor. Y eso, que sean moléculas sumamente polimórficas, es una gran ventaja evolutiva y ahorita vamos a ver qué importancia tiene esto. Ahora sabemos que hay dos tipos de moléculas de histocompatibilidad, las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2. Bueno, son las principales, aunque hay otro tipo de moléculas. Pero cuando hablamos de moléculas HLA, hablamos de dos tipos, pero una de sus características es su alto polimorfismo, lo cual para el tema que estamos hablando el día de hoy, pues tiene mucha importancia. La que sigue, por favor. Bueno, todos sabemos que las moléculas de histocompatibilidad son importantísimas para la presentación de antígeno, de hecho son indispensables para la presentación de antígeno y esa es su verdadera función. La que sigue, por favor. Y que están en todas las células del organismo. Todas las moléculas de clase 1 están en todas las células del organismo y las moléculas de clase 2 están presentes en las células presentadoras de antígeno profesionales. Eso ya más o menos todos los que hemos tomado un curso de inmunología lo tenemos más o menos claro. La que sigue, por favor. La que sigue. No voy a brincar esas. Una de las características, como ya les comenté, pues es el alto polimorfismo de las moléculas HLA. Se supone que de las moléculas HLA clase 1 hay cerca de 3.400 formas distintas, de las moléculas de clase 2 hay más de 1.200 formas distintas y todos sabemos que las moléculas HLA1 pues pueden ser HLA A, B o C, hay otras formas no tan estudiadas y luego las moléculas de R, de Q y de B que también son moléculas, pero hay muchísimos alelos distintos, lo cual le da esa gran diversidad a los vertebrados. Estas moléculas solo están presentes en vertebrados, eso habrá que decirlo. La que sigue, por favor. La que sigue, bueno, y pues este gran polimorfismo hace la anterior. Estas moléculas sumamente polimórficas hace que prácticamente en el caso de los humanos, prácticamente sea imposible que existan dos humanos con la misma combinación de moléculas HLA. Es decir,
Por eso es tan difícil el tema de los trasplantes, porque prácticamente no compartimos las moléculas de histocompatibilidad con nadie, ni con nuestros hermanos, y eso particularmente hace muy complicado el tema de la compatibilidad de tejidos. Pero eso desde el punto de vista biológico es muy importante porque es como nuestra huella digital, es decir, es lo que nos asegura la individualidad y lo que haga que un individuo sea único desde el punto de vista inmunológico. La que sigue. También las moléculas HLA pues tienen mucha importancia porque se han convertido en marcadores de susceptibilidad a enfermedades. Por ejemplo, aquel individuo que tenga la molécula HLA-DR4 tiene mayor probabilidad de desarrollar artritis reumatoide. Los sujetos que tienen la molécula HLA-B27 son muy susceptibles a desarrollar espondilitis anquilosantes y otras enfermedades articulares, y así hay moléculas que predisponen muy fuertemente a ciertas enfermedades como la diabetes, incluso la hepatitis, la dermatitis, la psoriasis, etcétera. Entonces, los alelos de las moléculas de histocompatibilidad pues se convierten en biomarcadores o en moléculas, en marcadores de susceptibilidad genética a ciertas enfermedades crónico-degenerativas o incluso enfermedades infecciosas. La que sigue, por favor. Y estas moléculas son, como ya comenté, muy polimórficas y a lo largo de las migraciones, pues son moléculas que han determinado la selección o han participado en la selección natural de los seres humanos, ¿no? Es decir, como en esta imagen vemos cómo las diferentes moléculas, ah, cómo las moléculas de histocompatibilidad han permitido seguir las migraciones de los humanos, pero también cómo han permitido la adaptación a los diferentes ecosistemas. Es decir, es imposible pensar, por ejemplo, que los pobladores de la India que migraron hacia cierta parte del planeta o hacia otra, tengan las mismas moléculas de histocompatibilidad. La que sigue, por favor. Entonces, el humano, nuestro ancestro común, apareció en África hace 150,000 años. Y bueno, en África partieron los primeros pobladores africanos, europeos, asiáticos, y más o menos hace 30,000 años llegaron a América, y en esa llegada a América llegaron unos pocos pobladores, se empezaron a reproducir estos habitantes del continente americano, pero esta curva, este cuello de botella que vemos en la franja azul marino, pues no se debió a otra cosa más que una reducción de la población. Y esa reducción de la población principalmente se debió a las epidemias y pandemias, un tema que viene muy ad hoc en esta época que estamos viviendo nosotros. Es decir, muchos de los habitantes del continente americano no pudieron resistir las pandemias y las epidemias, principalmente de viruela, y hubo una reducción significativa de la población. ¿Quiénes murieron? Pues aquellos que desde el punto de vista inmunológico eran más susceptibles. ¿Quiénes vivieron? Pues aquellos que resistían más desde el punto de vista inmunológico. Y esto, por supuesto, que estuvo dictado por las moléculas de histocompatibilidad. Después hubo una recuperación de la población americana y bueno, seguramente dentro de 50 años esta gráfica será modificada y verán ahí una flechita que diga COVID-19 y veremos cuánto se reduce la población en México y en el mundo, ¿no? ¿Quiénes van a vivir? ¿O quiénes vamos a vivir? Quiero pensar, pues aquellos que tengamos las moléculas de histocompatibilidad adecuadas para resistir una infección de COVID-19. Yo, por ejemplo, ya resistí una infección de COVID-19. ¿La que sigue? Bueno, y en esa gráfica se ve cómo la población de la Nueva España, incluso hubo una reducción del 90% de la población
debido a que los españoles trajeron virus o agentes infecciosos como virus de la viruela, del sarampión, de la varicela, de la peste, y hubo una reducción muy importante de este tipo de individuos que no tenían el fondo genético eh, suficiente para resistir a este tipo o adecuado más bien para resistir este tipo de infecciones. La que sigue, por favor. La que sigue, la que sigue. Bueno, y ya con esto vamos a terminar. Las moléculas HLA tienen entonces una importante función, no solo desde el punto de vista inmunológico, sino desde el punto de vista reproductivo y la selección de pareja. Eh, a la naturaleza no le importan los individuos, a la naturaleza lo que le importa es la especie, que se mantenga la especie. Entonces, este es un experimento que a mí me gusta mucho, es muy ilustrativo porque hicieron un experimento con 6 hombres, a esos 6 hombres los pusieron a correr en una cancha, en un estadio, posteriormente a que sudaron la camiseta, les quitaron las camisas, las pusieron en frascos, y fue un estudio en doble ciego, pusieron las camisas en frascos y trajeron a 49 mujeres oledoras. Esas mujeres no veían físicamente al hombre, lo que hacían era oler las camisas sudadas y veían de los 6 frascos con camisetas sudadas, veían cuál olor les producía menos repulsión o les era incluso más atractivo. Eso fue lo que se les preguntó. ¿Qué olor escogerías si tuvieran que olerlo todo el tiempo? La que sigue, por favor. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que resulta que el olor menos repulsivo o más atractivo lo cruzaron hicieron un match con las moléculas de histocompatibilidad y la conclusión fue que entre más diferencias hubiese en las moléculas de histocompatibilidad, pues más atractivo era el olor o al menos repulsivo era el olor. Entonces, eso nos habla de que en el mundo animal, los hombres y las mujeres, en el caso de los seres humanos, tenemos más atracción por aquellas parejas que tenemos mayor diferencia desde el punto de vista inmunológico. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues que si los animales nos cruzamos con otros animales que tengan mayor diferencia en las moléculas de histocompatibilidad, tendrá como ventaja que vamos a tener hijos con un mayor abanico inmunológico y por lo tanto mayor resistencia a los agentes infecciosos y a las enfermedades. Cuando se hizo la cruza de con quién es el match, con qué moléculas de histocompatibilidad tienes mayor divergencia, pues resulta que las mujeres, las hembras, escogen a los machos con relación a las moléculas de histocompatibilidad del padre. Es decir, hay una mayor correlación cuando se analizan las moléculas HLA paternas con la pareja de la mujer. Entonces, de ahí viene el dicho, yo creo que las mujeres siempre escogen al marido o a la pareja que se parezca mayor a su papá, ¿no? Con mayor que se parezca al padre. Entonces el papá tiene la culpa. La que sigue, por favor, ya para casi terminar. Eh, algo bien importante es que las moléculas HLA que están en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, cerca de las moléculas de HLA están al menos 18 genes relacionados con el olfato. Entonces, parece ser que sí hay una relación en el tema de cómo seleccionamos a la pareja. De ahí el tema de las feromonas, de ahí el tema de la industria de los perfumes, y es que hay una relación en la funcionalidad de los genes del HLA con el tema del olfato y la atracción hacia tal o cual persona. La que sigue, por favor. Entonces, mientras algo bien
claro es que los hombres pensamos que los hombres escogemos a la mujer o a la pareja, y bueno, lo cierto es que no es así. Normalmente la que escoge a la pareja es la mujer, ¿no? Y entonces, mientras los hombres estamos pensando si aceptará salir conmigo, la mujer está pensando con base en la relación de los genes HLA con los genes olfatorios, pues estará pensando qué HLA tendrá y a ver si me conviene aparearme con él, porque si me apareo con tal cual persona, biológicamente tendré hijos que son más resistentes desde el punto de vista inmunológico y pueden adaptarse mejor a los diferentes retos antigénicos que les depara la vida. La que sigue. Entonces, en conclusión, la preferencia por parejas con grados intermedios de compatibilidad desde el punto de vista inmunológico, pues es una estrategia evolutiva para preservar la inmunocompetencia de la descendencia. Es decir, los animales tenemos que cruzarnos o naturalmente tendemos a cruzarnos con otros seres vivos que nos aseguren la diversidad biológica. Y en esa diversidad biológica, por supuesto que está la diversidad inmunológica, porque es la que nos va a definir si somos más resistente o más susceptible a ciertas enfermedades. Entre más homología haya entre los progenitores, pues quiere decir que el descendiente tendrá menos diversidad y por lo tanto mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones. La que sigue, creo que con esa termino y bien, es todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Iván. Ha sido un tema bastante interesante. Como usted mencionaba, a veces nos centramos mucho, bueno, la mayoría de los estudios son en ratones o esta parte de inmunología en humanos, ¿no? Pero toda esta diversidad a veces, incluso como biólogos, se nos la pasamos por alto. Creo que no tenemos preguntas. La verdad, yo creo que quedó todo bastante claro. Y bueno, yo le quería preguntar un poco acerca de los anticuerpos. Eh, Tengo entendido que estos aparecen ya a partir de los vertebrados, ¿no es así? Así es, aparecen a partir eh, los tiburones, los peces condrictios, los peces cartilaginosos, son los primeros seres vivos que se describe como tal una molécula de anticuerpo. En los peces acnatos, como las lampreas, no hay anticuerpos propiamente, sino son moléculas parecidas a las lectinas, ¿no? Son moléculas similares a las lectinas que no son anticuerpos, pero sí tienen capacidad neutralizante. Pero un anticuerpo, es decir, una molécula perteneciente a la superfamilia de las inmunoglobulinas, aparecen en los peces condrictios, rayas y Sí, tiburones. pues creo que todavía queda muy amplio el estudio de tanto de la respuesta inmunológica y cómo a lo largo del tiempo se fueron desarrollando todas estas células ya con una función más especializada, ¿no? Así es, así es. Pues sí, no tenemos ninguna pregunta para hoy, pero pues yo a nombre de mis compañeros de la sección estudiantil le agradezco su tiempo por estar con nosotros en esta tarde y pues compartirnos todo este conocimiento acerca de de la respuesta y de la evolución del sistema inmunológico. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Alejandra, por la invitación. Estamos para servirles y siempre es un placer platicar con ustedes. Gracias. Ya nos están llegando las preguntas. Ah, Eh, Ya, al final se animaron nuestros oyentes. Nos pregunta Galván, ¿es verdad que el sistema inmunológico se puede fortalecer a través de algunos alimentos? Tengo duda porque he visto que recomiendan consumir ajo y un hongo al que le llaman hongo shiitake. Shiitake. bueno, por supuesto que el sistema inmunológico se puede fortalecer
a partir de una alimentación sana. O sea, eh, eh, un ser vivo, un animal, digámoslo así, o un humano, entre más alimentos, digamos, esta dieta, entre menos grasas consuma, entre una alimentación equilibrada, va a tener una mejor capacidad inmunológica. Eso también, si se fortalece con un ejercicio habitual y moderado, también va a tener una mayor inmunocompetencia. Hay algunos alimentos que son ricos en ciertas sustancias, ¿no? En carotenos, en microelementos como zinc, como cobre, como calcio, que pueden favorecer la respuesta inmunológica. Pero la clave no está en consumir un alimento en particular, sino más bien tener alimentación equilibrada. Eso asegurará una mejor inmunocompetencia. Yo lo que digo es no caer en esos extremos de decir es que si tú consumes tal tipo de fruta o tal tipo de alimento, vas a tener una mejor respuesta inmunológica mucho más clara. Hasta el momento no hay un alimento que, que por sí solo fortalezca claramente el sistema inmunológico. La clave está en una alimentación equilibrada y un estilo de vida sano. Ok, pues muchas gracias ahora sí, doctor, por su tiempo y bueno, tiene abiertas las puertas de sección estudiantil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todos ustedes que organizan y que promueven esta maravillosa ciencia que es la inmunología. Todos los que nos dedicamos a ella, creo que nos apasiona y ustedes hacen una excelente labor en el tema de la divulgación de este tipo de ciencia. Gracias. Hasta luego.